Ahora, amada iglesia, qué bendición estar aquí con ustedes, compartiendo este tiempo, compartiendo la bendición de predicar, de hablar la palabra de Dios. Y parece que a muchos les gustó mucho la vida virtual, ¿no? La transmisión live, porque muchos están asistiendo los domingos nomás. Es algo que pasa en todas las iglesias, ¿no? En todas las iglesias se están retomando. Algunas personas no asisten por miedo, otras no asisten porque pues obviamente es más rico estar en la casa cocinando rico, una comidita y viendo al pastor ahí en el iPad o en el computador. También de pronto escucharse un vallenato, un diomedazo ahí mientras el pastor está predicando, ¿no? Y bueno, disfrutarlo. Pero yo sí creo y estoy completamente seguro que la Biblia dice: no os dejéis de congregar. Creo y estoy completamente seguro que la iglesia sin congregarse no sirve. Cristianismo sin iglesia no existe. Cristianismo sin Biblia no existe. Cristianismo sin congregarse y sin reunirse no es cristianismo. Y bueno, vamos a seguir luchando en pro de eso en el nombre de Jesús. ¿Y saben por qué pasa eso? ¿Saben por qué muchas personas de repente les es tan fácil dejar su vida habitual de congregarse? Les es tan fácil cambiar de repente y decir: bueno, me acostumbré a la virtualidad, o me acostumbré a ver la predicación de Dante Gebel, de Cash Luna, de Andrés Corson, mañana veo la de este y mañana veo la del otro, y me acostumbré a llevar una vida cristiana, por así decirlo, sin compromiso, sin ningún compromiso. Es porque no hay raíces, que es el título del mensaje de hoy. No hay raíces que hayan hecho mella en su corazón, que hayan perforado su carne, perforado su vida. Y al no haber raíces, pues son como hojas secas que el viento lleva de un lugar para el otro, que no pueden dar fruto, que evidentemente en cualquier prueba se desvanecen, son quebradas, son levantadas por una tormenta, pisoteadas por el transeúnte, etcétera, etcétera. El cristianismo y la vida del creyente y todo lo que nosotros hacemos se fundamenta en las raíces. La madurez espiritual de un creyente no tiene que ver solamente con que haya estudiado teología, sus 3 o 5 años. La madurez de un creyente no tiene que ver realmente como su carrera o los años que tenga. Yo conozco muchos ancianos, no espirituales, sino ancianos físicos, que son supremamente inmaduros espiritualmente. Conozco ancianos de edad que se toman deportivamente la vida cristiana, que asisten un domingo, que cambiaron simplemente de ser católicos a ser cristianos con las mismas tradiciones del catolicismo, a asistir a la iglesia religiosamente. Y es porque las raíces, para echar raíces necesitamos ser procesados. Pero no, cuando hablamos de proceso en la iglesia hay diferentes procesos, ¿no? Está el proceso de crecimiento en la unción, está el proceso de madurez, está el proceso de las relaciones interpersonales, están los procesos de la comunión con Dios, pero hay un proceso muy, muy, muy importante, y es el proceso de echar raíces. La palabra de Dios dice en Job 14, capítulo 14, versos 7: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Renacerá un retoño, aún renuevos no faltarán. Si se envejece en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir agua reverdecerá y hará copa como una planta. Job no era botánico, no era biólogo ni nada de esto, no tenía mucha experiencia, pero Job lo que tenía era un conocimiento, una sabiduría y raíces en su relación con Dios. Usted conoce cómo empieza el libro de Job y dice que Job era justo en todas sus cosas y todas las mañanas tenía una relación con Dios, llevaba sacrificios. Job oraba no solamente por él, sino por sus hijos, por los hijos de sus hijos, por sus sobrinos, por sus familiares, por su generación, oraba por todo. Job tenía una relación bien profunda con Dios. Creo que para que nosotros oremos todos los días, o que nuestra carne, porque lo que ora no solamente es el espíritu, sino también ora la carne,
ora este cuerpo, ora Miguelito, es el que ora. No podemos ser tan espirituales de decir, Señor, yo esta noche voy a descansar, voy a cerrar mis ojos y que mi espíritu esté conectado contigo toda la noche en intercesión profunda. No, eso es falso. Es muy espiritual y suena lindo, pero no es una vida de raíces, de profundidad. El que ora somos nosotros, el que espiritualmente crece es esto, que contiene el alma, que contiene el espíritu, que transforma el cuerpo. Es una sinergia que no se puede desconectar ninguna de las tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Pero en el asunto almático, esas raíces espiritualmente tienen que crecer, crecer y crecer. Y la única forma de que una raíz o que un árbol deje de crecer o deje de vivir es que todas sus raíces sean cortadas. Yo tengo que pasar por el Parkway, por esta avenida de Teusaquillo, que es hermosa, y me encanta mirar los árboles del Parkway. No sé si se ha fijado los árboles del Parkway porque lleva mucho afán o porque simplemente es poco detallista, pero hay árboles con una antigüedad en el Parkway que tú miras hacia arriba y la copa está como a 15, 16, hasta 20 metros de altura. Son árboles que tendrán 100, 120 años, 150, 200 años de antigüedad. Contaron las historias del Bogotazo, esos árboles, contaron la historia de las bombas en Bogotá, contaron la historia de tantas cosas, de cuando llegaron los autos, de cuando la plaza de Bolívar no era una plaza así, sino eran 12 cuadritas nada más. Esos árboles tienen historia y lo que me sorprende de esos árboles es que las raíces han afectado durante años y años y años las calles del Parkway. Esas calles tienen que romperlas cada 2 o 3 años y volver a hacer la carretera, porque los árboles tienen unas raíces muy poderosas que levantan siempre la calle. Siempre están las raíces creciendo. Resulta que los árboles tienen esa peculiaridad y nosotros pensamos que un árbol solo crece hacia arriba y que su raíz nació y ahí quedó establecida y listo. No, la raíz siempre, siempre, siempre crece. Cuando estuve en Naples teníamos un árbol, yo sé que muchos lo vieron ahí en la casa, un árbol que era tal vez del diámetro de esta cabina de la batería. Su tronco, si la están enfocando, era como el diámetro de esta batería, el tronco de ese árbol. Y era un árbol abrazable, apapachable, era un árbol muy bonito, frondoso, inmenso, gigante, pero las raíces del árbol entraban hasta la casa y levantaban toda la estructura de la casa. La casa nunca tenía un suelo estable o un suelo derecho o un suelo completamente plano, porque las raíces cuando se les daba la gana, cuando llovía, parecían vivas. El árbol parecía que le hablara a la casa y le dijera: lárgate, este es mi pedazo, vete. Y siempre el árbol traía consigo no solo el crecimiento de sus raíces, sino maleza, sapos, sapos de verdad, no el que está pensando, no de su vecino, no. Traía otras hierbas, traía una que cuando yo estuve haciendo ahí jardinería, tiene una raíz agresiva. Y si no se quita toda la raíz, se conecta como una red las raíces adentro. Es una red impresionante. Y crece y es una maleza y es horrible, son unos chuzos verdes horribles. Y yo quise quitarla todo el tiempo y siempre salía rápido, nuevamente volvió a salir el retoño. Cuando le pregunté al dueño de la casa, le dije: ¿por qué no puedo quitar esas hierbas? Y me dijo, él es italiano, y me dijo: porque se llama lengua de la suegrini, la linguini de segrini se llaman lengua de suegra. Así se llaman estas raíces. Y no, es que yo no sé por qué le pusieron ese nombre, es peculiar, pero crece, no hay quien la corte, se conecta con todas las cosas, se sabe todas las hierbas que hay, crece por todas partes, está en todas partes y es imposible de arrancar. Se llama lengua de suegra, así se llama, no, yo no me lo inventé, ni es un chiste de suegras, es pura botánica, pura biología, de la más pura. Y nunca las pude quitar, nunca. Llegó el punto en que me rendí y dije: no voy a quitar más las lenguas de suegra, las voy a consentir, a pulirlas, a dejarlas que crezcan, y crecen impresionante. Y la raíz es tan poderosa que las intentaba cortar yo con un hacha, las intentaba cortar con una sierra, una motosierra, porque en los Estados Unidos hay que tener toda la jardinería en tu casa, ¿no? Entonces tú tienes un
un storage donde tienes motosierra, pica, pala, rastrillo, hacha, todo, porque la jardinería es algo que le gusta hacer a la gente allá. Entonces las intentaba cortar con todo y eran una raíz muy resistente porque se habían replegado por toda la casa, crecían y aún peor de eso estaban levantando la calle. Tanto que hicieron un proyecto, o había un proyecto que lo iban a desarrollar ahora en 2020 en esa cuadra, que era demoler toda esa casa. A esta altura la casa ya debe estar frita, no debe haber nada. Y demolerla para quitar todo el subsuelo de la casa, obviamente arrancar el árbol, que eso va a doler muchísimo, pero es porque estructuralmente ese árbol y esa casa se estaban comiendo esa esquina. Se la comían completamente porque las raíces se alimentaban de otras raíces, el árbol se alimentaba de otra vegetación y era un árbol muy resistente que no paraba de crecer. Sus raíces eran tan poderosas, este árbol no me acuerdo cómo se llama, pero es un árbol que las raíces crecen desde su mismo tronco, caen al suelo y hacen más árboles. Entonces él crece y se va expandiendo como en un castillo gigante de raíces. Entonces los constructores, los arquitectos, bueno, los encargados de ese lugar sabían que ese árbol, si no se corta, iba a terminar haciendo una estructura muy grande en esa esquina, que posteriormente había que prácticamente quitar toda la esquina con retroexcavadoras a una profundidad muy grande, y iba a ser un problema. ¿Por qué les puse ese ejemplo? Porque resulta que ese árbol en Naples tiene historia. Ese árbol no es un simple árbol, ese árbol tiene más de 500 años, dicen los oriundos de ahí, los vecinos, los que han estado, y tiene historia, tiene leyendas el árbol, cuentan muchas cosas de ese árbol, y es un árbol que lo han querido quitar muchas veces porque es muy grande, es muy frondoso, es muy pesado y no es como los demás árboles. Es un árbol que se niega a morir, en otras palabras. Sus raíces son muy profundas. Ese árbol ha protegido esa casa de 3 huracanes. El huracán, no sé cuáles pasaron, pero creo que fue el Irma el que pasó. Todas las casas de alrededor estaban completamente inundadas, destruidas, y esa casa, que era un ranchito, porque esa casa no era una gran mansión, nunca se inundaba porque el árbol gigantesco la protegía. El árbol nunca se caía, sino el árbol resistía al viento, resistía a los huracanes, puedes imaginarte. Eso pasa con un cristiano cuando tiene raíces fuertes. Resiste las tormentas, resiste los huracanes, aguanta, no se mueve. Sus raíces son tan poderosas que son capaces de remover estructuras, incluso de remover las raíces de otros. Sus raíces son tan fuertes que se alimenta de las raíces de los que están alrededor de él. Sus raíces son tan fuertes que no es fácil derribarlo. Es más, muchos se van a vivir a ese árbol. Muchos quieren comer de ese árbol, muchos usan ese árbol como abrigo, muchos usan ese árbol como alimento, muchos se refugian en el árbol y el árbol le da protección a todo lo que hay a su alrededor. ¿Qué pasa con las raíces en la vida cristiana? Lo que está diciendo Job es que si no hay raíces, no hay esperanza. Si no hay raíces, no hay renuevos. Si no hay raíces, cuando haya cansancio, cuando haya envejecimiento, de acuerdo que estamos hablando del envejecimiento natural, ¿no? Sí, aunque algunos no envejecemos, ustedes sí, envejecen naturalmente como las personas mortales. Pero el envejecimiento natural trae eso, trae muerte cuando no hay raíces. ¿Cómo entonces yo, pastor, hago para echar raíces? ¿Qué significa echar raíces? ¿Cómo sé si tengo raíces? El primer principio fundamental de un cristiano con raíces es que ha descendido, que se ha humillado. Ningún árbol, ninguno, a menos que sea trasplantado, ¿no? Ningún árbol crece en la gloria. Los árboles son ridículamente invisibles cuando están en la tierra, cuando han sido plantados como una semilla. Aún cuando están echando raíces ni siquiera se ven y pueden tener raíces de 3, 4 hasta 5 metros y arriba no ha salido todavía sino un pequeño retoño. La lengua de suegra es así. La lengua de suegra tiene más raíz que lengua, o sea, sabe más por vieja que por diablo. No, creo que ese refrán no cuadra, ¿no? O sea, tiene una raíz muy vieja, dijo. O es una vieja con mucha raíz. Bueno, olvídenlo, me dio ahí algo cantinflesco, pero
la lengua de suegra tiene una raíz muy, muy, muy poderosa, pero muy pequeña ella, y son retoños muy pequeños. La raíz la triplica, la cuadriplica a través la raíz en poder, en fuerza. Cuando un cristiano está creciendo, tiene que descender. Descender es crecer. Humillarse es echar raíces. Por eso es que el principio de una vida cristiana en madurez ha sido la humillación. Dígale a la persona que tiene al lado, la humillación. Humillación. Dile, humíllate o te humillo. La humillación, aunque es un concepto que en el cristianismo no es muy valorado, porque el cristianismo de esta época habla de la exaltación, ¿no? De que somos campeones, de que somos más que vencedores, de que etcétera, etcétera, etcétera. Muchos pastores irresponsablemente contaron el beneficio, pero no contaron el sacrificio. Muchos cristianos hoy solo en día ven la historia terminada, pero no saben ni tienen la menor idea del proceso que hay debajo de esa historia, de la forma como echó raíces ese árbol en el que hoy muchos toman sombra, del que hoy muchos se alimentan. Entonces es muy importante que nosotros como cristianos, para madurar, conozcamos la historia y echemos raíces, entendamos. La humillación es la forma de echar raíces. Pastor, ¿hay otra forma? No. Porque la palabra de Dios dice que Jesús mismo, para ser el árbol del cual todos nosotros fuimos injertados y soportar esa injerción, si no existe esa palabra ya me la inventé, tranquilo. Para soportar ese árbol, todo eso que pasó, tuvo que descender hasta el infierno. Literalmente dice la palabra de Dios, descender hasta el infierno, ser humillado como nadie fue humillado. Y es el Hijo de Dios. Jesús no es cualquier persona, Jesús es Dios. En otras palabras, Dios se humilló a sí mismo para enseñarnos a nosotros el proceso de echar raíces a través de la humillación. El lío es que hoy nadie quiere ser humillado o nadie soporta la humillación. La humillación no es un proceso solamente del cristiano que está empezando. La humillación es un proceso de crecimiento. ¿De acuerdo? Dile a la persona que tienes al lado, enano. Dile, Demetrio. Demetrio, dile así, hola Demetrio. Hola Demetrio y medio. Eso es humillación. ¿Viste que la humillación duele? Echar raíces a trabajo también duele. No creas que una raíz no está doliéndose de estar enterrada, de tener que abrirse en las profundidades, de tener que hacer fuerza para descender. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. A la raíz la tiene que pisar todo el mundo. La raíz se alimenta del abono, o más bien de los desperdicios, wow, de su ecosistema, de las semillas que caen, de las hojas que mueren. De eso se alimenta una raíz, de eso se alimenta una semilla. Jesús lo dijo, si la semilla no cae a tierra y muere, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo y no da fruto. Pero si muere, se convierte en un árbol grande, en un árbol frondoso, en una semilla de mostaza. ¿Se han visto un árbol de semilla de mostaza? ¿Sí? ¿Quién lo ha visto? Yo tampoco. Pero dice que es gigante, es enorme y sus hojas son como palmas y es enorme, es un árbol increíblemente grande. Y eso produce esta semilla cuando ha muerto, cuando ha descendido. ¿Cómo yo identifico si realmente estoy muriendo, si realmente estoy descendiendo? Es muy sencillo, porque duele, porque hay muerte, porque hay humillación. Pero muchos están en ese grado de inmadurez que no son capaces ni siquiera de tomar una escoba para barrer en la iglesia. Y quieren ya estar aquí predicando al día siguiente. Es decir, quieren subirse como un tronco muy frondoso a un púlpito sin echar raíces. Puedes hacerlo, te lo aseguro que puedes hacerlo, pero vendrá la primer tormenta a ese púlpito, a ese lugar donde tú mismo te elevaste, te derribará y te humillará la tormenta. ¿Para qué te va a humillar la tormenta? ¿Para qué te va a derribar el Señor? Para que eches raíces. Entonces, antes de que una tormenta, de que una circunstancia, de que un jefe mal geniado, de que una humillación en la iglesia, una humillación en la sociedad, una humillación por mi exnovia, por mi exnovio, por mi exesposo, por mis hijos, me venga,
es mejor que yo mismo tome la decisión de vivir una vida humillado, en primer lugar ante el Señor, pero ante las personas también, ante los hombres. Por eso la cruz tiene el significado vertical en mi relación con Dios, pero horizontal en el reflejo de esa relación con Dios, con los semejantes. Si yo no me humillo ante los semejantes, es ridículo decir yo solo me humillo ante el Señor. Qué cantidad de orgullo hay en esa persona que dice yo solo me lo humillo al Señor, yo solo le lloro al Señor. No, la humillación es pública. ¿O acaso la humillación de Jesús fue secreta? Él se fue a un cuarto y se humilló en secreto y lloró y se dio golpes de espalda y latigazos y dijo ya me humillé, y salió a la calle diciendo estoy súper humillado por el Señor, exáltenme. No, la humillación de él fue vergonzosa, fue pública, fue trágica, fue dolorosa, fue terrible. Y es por eso que muchos de nosotros, nuestras raíces no son tan profundas, porque nuestra capacidad de resiliencia, nuestra capacidad de humillación, nuestra capacidad de muerte es muy corta. Y cada momento que algo que Dios quiere hacernos crecer hacia abajo, descender, hacernos madurar, se levanta nuestra carne, nos salimos de la tierra y decimos yo soy una mariposa libre como el viento, yo no voy a morir. Usted no sabe quién soy yo, pastor. ¿No sabes cuántas veces en esa oficina, de una forma u otra, me han dicho usted no sabe quién soy yo, pastor? Esa palabra, esa frase nunca es una frase de un cristiano maduro. Jamás va a salir de la boca de una persona que ha sido humillada por el Señor a través de muchas cosas. Y tú dirás, pastor, pero yo no te veo humillado. A mí el Señor me ha humillado de muchas formas. ¿No sabes lo humillante para mí que es en este tiempo no levantar cargas? No poder levantar una bolsa, ir a la calle y tenerle que decir a mi esposa carga las bolsas, cuando te miran en los cajeros como un guache, patán, porque tu esposa está cargando las otras. No sabes cuántas veces he tenido que decir en este año, es que tengo un problema en la espalda, no es que no quiera cargar, es que no puedo cargar porque se me empeora la espalda. Es humillante, ¿ves? No te imaginas lo humillante que es querer hacer tantas cosas en la iglesia y no poder hacerlas, o tener que esperar que otros las hagan por ti porque tu salud está quebrantada. Eso es humillación. Y cuando Dios permite esa humillación en tu vida es porque hay mucho crecimiento arriba. Entonces, espiritualmente está muy grande tu copa, necesitas sostener más carga, necesitas más humillación. ¿Estás conmigo? Así que la humillación no es mala, la humillación es buena. La humillación hace parte del proceso de maduración y fortalecimiento del ministro de Dios, del cristiano. Humíllate. Como dice la palabra, humíllate que yo te humillaré. Humíllate, porque eso fue lo que hizo Jesús, porque ese es el ejemplo que Él nos dio en su palabra, porque Él lo hizo y siendo Dios no se negó a esa humillación y no sintió vergüenza. Algunos en la iglesia nos da pena todo, nos da oso todo, nos importa lo que digan todos, nos vestimos para los demás asistentes, predicamos para los demás, hablamos por los demás, nos preocupa la crítica, nos preocupa el qué dirán, nos da oso todo. A los niños de esta época los criaron con cientos de estereotipos y complejos y todos les da oso. En mi época, yo andaba con las rodillas verdes, los codos rotos de la camisa, bom, bom, bom por la cara, y así iba a decirle a una chica, eres muy linda. No me daba oso nada. No había ni espejos en mi época. Eso era lo más moderno del mundo. Entonces, teníamos la capacidad de humillarnos sin problema, e incluso algunos lo disfrutábamos. Por eso existen personajes como el Chavo del Ocho, que son una alegoría, como el Chapulín Colorado, una alegoría a la humillación. ¿Sabían eso? Existen personajes como Cantinflas, que son el héroe de la humillación. Porque la humillación para nuestros antepasados era una forma de ser fuerte, era una forma de mostrarse resistente, de demostrarse valiente. Porque la humillación de Jesús no lo debilitó, sino que lo exaltó. Porque la humillación en tu vida no te está haciendo daño, sino te está fortaleciendo. Y las raíces están siendo fuertes, descendiendo, muriendo. Jesús dijo, si quieres venir en pos de mí, ¿qué tienes que hacer? Si quieres seguirme, ven y trae tus diezmos, tus pactos y tus altares.
No, dijo, niégate, niégate, renuncia, desiste, retrocede, segundea, humíllate, póstrate, silénciate, muere, cállate, sepúltate. Porque el que no es capaz de dejar su madre, sus cosas, sus propiedades, su profesión por mí, no es digno de ser mi discípulo. Entonces el proceso de crecimiento en el cristianismo no es a través de la exaltación. Cuando hay mucha exaltación, el diablo es experto en la exaltación. Si tú eres el Hijo de Dios, y se pilló así como, uy, pastor, usted predica muy bien, dile a los ángeles, mándate y los ángeles vendrán y te socorrerán. Si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. El diablo es experto en la adulación, en la exaltación. Recuerdo una cita en la Biblia que está el apóstol Pedro, creo que es, o Pablo, bueno, ellos son como parecidos, pero uno de los dos, y hay una Sirofenicia, creo que es, que está diciéndoles, ahí están los apóstoles, los ungidos de Dios, y es Pablo, y se devuelve Pablo y le dice, engendro del demonio, hija de Satanás, y lo estaba bendiciendo, estaba hablando bien de Pablo, ¿no? Pero ¿qué era? Un demonio. Un demonio. Cuando hay demasiada exaltación, cuando hay demasiada adulación, es diabólico, es infernal eso. Porque cuando hay humillación, Dios está dándote crecimiento, y la humillación es todo lo contrario a la exaltación. Entonces fíjate que en el reino de los cielos, en el cristianismo, las cosas funcionan al revés. Pero nosotros que nos humillamos en lo secreto, Dios se encarga de exaltarnos en público. Es Él, no eres tú. El pastor no se ve bien porque se vea bien, el pastor se ve bien porque Dios lo hace ver bien. La iglesia no se ve bien porque la iglesia tenga un look chévere. No, la iglesia se ve bien porque Dios la hace ver bien. Cuando una persona te mira y te dice, es que hay algo en ti que me atrae, hay algo en ti especial, no eres tú. No es que te peines, que te maquilles, no es que te arregles, es que esa humillación está que en público, esa humillación en secreto produce que en público seas exaltado por la gracia de Dios. Por eso es que la exaltación del creyente no puede ser sino por gracia de Dios. Es un regalo, es un privilegio ser exaltados cuando Dios envió a su Hijo a hacer todo el trabajo. Yo no me merezco nada, no me merezco aplausos, no me merezco gratitud, no me merezco nada, yo merezco la muerte. Y no sé si tú piensas lo mismo, pero cuando yo me miro al espejo y miro mi vida y miro todo lo que he podido hacer y no he hecho, digo, Dios mío, yo merezco la muerte, soy un mediocre. Y el Señor dice, amén, amén, hijo mío, por eso te escogí, porque de lo vil y menospreciado, ¿sí?, de lo peor escojo yo. ¿Para qué? Para que no se te ocurra jamás robarte mi gloria. Entonces, cuando el árbol echa raíces profundas, pase lo que pase, venga coronavirus, venga guerra mundial, venga lo que sea, dice el libro de Job, aún queda en él esperanza. Esa esperanza es que él recuerda que en el fondo hay raíces. Él recuerda que él tiene un piso, un fundamento muy ajustado, muy apretado, muy frondoso, muy rudo debajo de su vida superficial. Él sabe la historia que ha contado con Dios. Hace poco hablábamos con un líder de la iglesia y nos decía, ¿qué se necesita para el liderazgo? ¿Por qué algunos pueden liderar y otros no? Y era muy sencilla la respuesta. Unos no pueden liderar porque no tienen raíces, porque no tienen nada que ofrecer, no tienen nada que contar. Y son esa clase de líderes que llega el discípulo a que oren por él, y el discípulo le dice, pastor, acérquese que está lejos. Y el discípulo le dice, pastor, ore por mí, o mejor me hago a este lado, perdón. Pastor, ore por mí que estoy triste. Y el pastor, el líder, ¿no?, en este caso va a orar por él. Sí, voy a orar. ¿Y por qué estás triste? No, porque mi novia me dejó y no puedo soportar. Esto es una hipótesis, ¿no? Esto no es nada profético, ¿no? No es profético.
mi novia me dejó y estoy muy triste, pastor, y viene el líder y el líder dice, bueno, vamos a orar por eso, Señor, yo oro porque la novia recapacite y de paso mi esposa también que me abandonó y lloremos juntos. Esas son la clase de líderes, gracias Steve, pero no te va a dejar, ¿no? La esperanza es que haya un matrimonio, que echen raíces, que tengan hijos, una niñita así con crespitos. Esa es la esperanza, ¿no? Esa es la esperanza. Pero cuando no hay raíces, tú no puedes liderar porque no tienes testimonios que narrar. Ustedes ven a Pablo, cuando Pablo va a ministrar, a liderar a alguien, ¿qué cuenta Pablo? Su testimonio, sus experiencias. Ustedes ven a Pedro cuando va a liderar, Pedro, ¿qué está contando? Sus experiencias. ¿Con quién? Con Jesús. Ustedes ven a Timoteo, a Bernabé, a todos los hombres de la palabra de Dios, cuando van a ministrar a alguien, ¿qué le cuentan? Vamos a estudiar la teología reformada de Lutero. No, cuentan sus experiencias, porque esas son las raíces firmes que han echado, que pueden sostener. No hay venganza. Obviamente la venganza es de Dios, pero la venganza es dulce. No alegra, pero da un fresquito cuando Dios toma venganza. Yo he visto la venganza de Dios muchas veces la he visto en personas que nos han herido y nos han lastimado, y no es que la desee, pero Dios por justo no la muestra. Dice, miren, yo soy justo, ellos hicieron esto, pero yo los discipliné. Ellos hicieron esto con sus vidas, los humillaron, los robaron, los traicionaron, y ese ha sido el fruto. Dios te lo muestra. Según el Salmo 23, la Biblia dice que Dios adereza mesa delante de nosotros, enfrente de nuestros angustiadores. Es decir, aquellos que te humillaron, aquellos Nabucodonosores, aquellos faraones, aquellos Saúles en tu vida, van a ver cómo Dios te alimenta, te exalta y te levanta. Lo van a ver. No se van a morir sin verlo. Entonces, por eso es necesario que nosotros nos humillemos, para que tengamos algo que contar, para que tengamos empatía con esos otros árboles caídos, con esos otros frutos secos que están a nuestro alrededor, y podamos decirles, yo también pasé por eso, yo también sufrí de aflicciones, yo también tuve adicciones, yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo, yo también sufrí traiciones, a mí también me humillaron en la iglesia, a mí también me traicionaron, a mí también me expulsaron, a mí también me indisciplinaron injustamente. Yo también pasé por eso, pero Dios me dio la victoria. Y estoy aún agradecido con aquellas personas que fueron abono. ¿Hay un sinónimo de abono? ¿Alguien puede dar un sinónimo de abono? ¿Por qué se ríe Cris? Cris sabe el sinónimo, ¿cierto? ¿Sí? Todos saben cuál es el sinónimo de abono, ¿no? Todos esos que fueron un abono en mi vida no estaban haciendo sino fortalecer mi raíz para que yo creciera, para que yo me hiciera más fuerte, para que yo me hiciera más resistente, para que yo tuviera un testimonio que contarle a los otros y fortalecer la vida de otros árboles caídos, para yo ser un árbol frondoso que le dé sombra a muchas personas, para que yo sea un árbol frondoso que le dé alimento al que tiene hambre, para que yo sea un árbol frondoso en el cual muchos se soporten, muchas orquídeas preciosas crezcan, muchas ramas, muchos sapos incluso estén ahí al lado, porque al lado de los árboles siempre hay sapos. Esto está hermoso, esta prédica, está tan profética que me emociona. No he tenido que decir mucho. Entonces deja que Dios te humille, porque esa humillación es una esperanza. Nunca mires la humillación ni como un castigo, ni como si Dios te odiara, ni como si Dios te estuviera reprendiendo. Siempre mira la humillación como una esperanza. Cambia hoy la palabra en la humillación, el sinónimo de humillación, de sufrimiento, de dolor, de castigo, y ponle humillación igual esperanza. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñecerá, dice acá. Fíjate que en la Biblia también se inventan palabras nuevas, ¿no? Interesante. Retoñecerá aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejece en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto aún en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta. Hay una historia que me fascina en la Biblia para terminar acerca de esto, y es la historia de la vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón que reverdeció fue arrancada de un árbol sagrado que se secó, que
nunca más volvió a dar fruto, que era imposible que de él saliera. Y Dios demostró que la raíz de ese árbol era tan profunda porque era en él, era en Dios, era una raíz que nadie ni nada la podía quitar, que aún estando esa rama, esa vara fuera del árbol, aún podía seguir dando retoños. Cuando echas raíces, cuando eres un cristiano maduro, cuando eres una persona que ha permitido la humillación en su vida, que ha sido golpeado por las tempestades, por los huracanes, por la violencia de la naturaleza espiritual de esta batalla, y has dejado que tu vida descienda como descendió la de Cristo, cuando ha pasado en tu vida, así estés seco, así estés en un hospital, así estés malherido, así estés sin capacidad física, así estés en la inmunda, aún esas raíces seguirán dando retoño. Aunque estés bajo tierra, aunque estés bajo fuego, aunque todos se hayan ido, aunque se hayan humillado, aunque hayas perdido toda la esperanza, como la vara de Aarón que reverdeció, si tus raíces en Cristo son profundas, aún dará un vástago, un retoño, un renuevo. Y te habla alguien que en la inmunda ha dado retoños, ha dado renuevos. Y es una bendición hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tu raíz ha crecido, la única forma de que tu vida espiritual no siga creciendo, no siga dando fruto, es que la raíz sea cortada. Y el único que puede cortar la raíz en tu vida es aquel mismo que la hizo crecer. El único que le puede quitar la gloria al Hijo de Dios es aquel mismo que se la dio, Él. Nadie se la quitará. Lo que Dios te dio, las raíces, los testimonios, la vida, la experiencia, la humillación que Dios permitió en tu vida, Él la permitió porque nadie más te arrancará de ese lugar. Nadie te quitará lo que Dios te dio. O en la Biblia, Nueva Juventud Viviente, nadie te quita lo bailado. Nadie puede cambiar lo que Dios ya hizo. Si Dios permitió que sufrieras humillación, nadie te va a quitar esa ganancia. Nadie va a impedir que crezcas. Nadie va a impedir, y cuando sale un retoño, lo maravilloso es que sigue creciendo y sigue creciendo. Y yo quito las malditas lenguas de suegra y cada fin de semana las corto, y al otro fin de semana aparecen de nuevo. Aunque vengan todas las tormentas, vas a seguir dando fruto. Por eso es importante morir. Por eso es necesario e importante que descendamos, iglesia. Por eso es importante que si tú tienes sueños, deseos, anhelos de servirle al Señor, anhelos de que Dios te use, primero humíllate. Primero toma la escoba y barre. Primero recoge los papeles del baño. Primero haz una cámara. Recoge cables. Aguántate al pastor como Harry me aguanta todos los tiempos. Primero humíllate. Yo me humillé mucho y no tengo por qué decírtelo porque es orgulloso. ¿Ves? Y aún Dios me humilla y tú lo sabes. Pero lo hace para que yo crezca. Lo hace porque mi árbol necesita sostener más peso. Mucho más peso. Y ese es el peso de la gloria de Dios. La palabra gloria en el Antiguo Testamento es kabod. Kabod quiere decir cuánto es el peso de la gloria de Dios. Entre más gloria, más peso, y entre más peso, más raíz, y para más raíz, más humillación. Esa es la vida del creyente. Esa es la vida del creyente. Y tú dirás, pastor, qué triste vivir siendo humillado. No, no es triste. ¿Sabes por qué? Porque un día seremos completamente glorificados. Un día no habrá más tristeza, más llanto, más humillación. No habrá más dolor. Un día no habrá más lenguas de suegra que cortar. Sino un día seremos exaltados eternamente y para siempre, dice la palabra. Hebreos 12 dice que Jesús, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. De manera que sufrió la humillación, el oprobio, y no le importó, porque Jesús sabía que venía una exaltación eterna. Si tu exaltación, si mi exaltación, si la exaltación del Hijo de Dios es eterna, ¿de qué tamaño debería ser nuestra raíz? Es por eso, amada iglesia, que nosotros al mundo, que el creyente al mundo vino a negarse a sí mismo, vino a morir, vino a menguar para que Él crezca. Y cuando Él crece en nosotros, crecen buenos frutos, y serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que todo
todo lo que hace prosperará, que su hoja no cae, que su fruto siempre está allí. Ese árbol que todos queremos ser, eres cuando las raíces son profundas. Eres un cristiano maduro. Eres un cristiano que no te hacen así y se molesta. Eso es molesto, ¿no? Que le hagan así. Yo me acuerdo que en el bachillerato me hacían así, eso era problema ya. Se armó. No importa si te hacen así, no importa si no te saludan, si te miran, porque tu raíz es tan profunda que tú sabes que nada te va a quebrar, nada te va a doblar. Qué rico hablar con cristianos así. Qué bueno trabajar con cristianos así. Qué bueno servir con cristianos así. Cristianos, árboles frondosos con raíces profundas. Y los demás, tomen ejemplo, hagan lo que hacen las demás ramitas, las demás frutos que están al lado de los árboles. Tomen ejemplo y desciendan, porque si siguen en la superficie, si quieren seguir en lo público, si quieren seguir en el Facebook y si quieren seguir en la onda de los likes, jamás van a echar raíces. Amén. Este es un buen tiempo, iglesia, para que nosotros entendamos eso, porque vendrá crecimiento siempre después, posterior a cada humillación, a cada dolor, a cada quebranto. Viene un avivamiento, viene una cosecha. Esta pandemia, todo este tiempo fue un quebranto en la iglesia, fue una humillación. Para mí es humillante no congregarme, para mí es humillante tener que escondernos. Yo no estoy cometiendo ningún delito. Para mí es humillante tenerle que rendir cuentas, y perdónenme si sueno homofóbico, a una alcaldesa que es lesbiana y yo soy pastor. Es humillante eso, ¿o no? ¿A usted le parece muy cool? Es totalmente humillante. Pero Dios ha permitido todo eso porque Dios está haciendo que la iglesia madure, eche raíces profundas, porque viene un gran peso de la gloria de Dios, y para soportar ese gran peso necesitamos echar raíces profundas. Así que anímate. Estás muriendo, estás creciendo. Anímate. Estás siendo humillado, Dios te está fortaleciendo. Anímate, desciende, y entre más rápido desciendas, más rápido vas a ver tus retoños. Y un día, cuando haya salido ese primer vástago, no importa lo que haya pasado en tu vida, no importa lo que venga, no importa la dificultad, nunca dejarás de dar un renuevo, nunca dejarás de dar un vástago, nunca dejarás de dar un retoño. Así que si tú sientes en tu vida cristiana que esta es la situación, que esto es lo que está pasando, pastor, yo no vengo los miércoles, yo no vengo los domingos, ya a mí la pandemia me dejó como una hoja seca que lleva el viento. Necesitas morir, necesitas doblegar tu orgullo. Si tú necesitas y sueñas con ser un pastor, con ser un ministro, con tener un ministerio, necesitas morir al lado de los que han echado raíces. Necesitas ver cómo se echan raíces, necesitas aprender de los árboles fuertes y resistentes y copiarlos, imitarlos, dice el apóstol Pablo. No imites a los que están en la superficie que todo el mundo ve, imita a los que están echando raíces, imita a los que Dios está haciéndolos crecer, porque el cristianismo, la mayoría del crecimiento es en descenso, no es en ascenso. Nosotros vamos a tener, y tranquilos, un solo ascenso glorioso. El día del rapto ascenderemos en una gloria que todos nos envidiarán y todos dirán: wow, era verdad, y mírenlos llenos de gloria, mírenlos llenos de luz, mírenlos subiendo con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el que todos nosotros humillamos. Ese día será nuestra exaltación final, gloriosa, y después de eso no necesitaremos nada más. Por ahora, humíllate en lo secreto, que el Señor, créeme, te va a recompensar en lo público. Van a venir las recompensas, van a venir los reconocimientos, pero aun cuando vengan los reconocimientos, aun cuando vengan las recompensas, no te creas esa historia. No te creas las hojas de tu árbol, no te creas las ramas de tu árbol, porque esas fácil las puede quebrar nuevamente una tormenta. Pero la raíz, nunca, ninguna tormenta, ninguna motosierra, ningún proyecto de construcción va a poder sacarla. Y tu raíz va a sostener a muchos. Así que este es un tiempo bueno, iglesia, amados, ahí en las redes sociales, los que nos ven, para comenzar a echar raíces firmes, raíces sólidas. Deja que Dios te humille. Yo sé que muchos han pasado por humillación en este tiempo. Muchos hemos pasado por humillación, deudas, crisis económicas, crisis familiares, dolores, enfermedades. Deja que Dios haga que desciendas, porque estás echando raíces firmes. ¿Sabes por qué? Porque viene un peso de gloria sobre su iglesia, viene un peso de gloria sobre el real cristianismo, sobre la verdadera iglesia de Cristo, que todos lo verán.
que todos querrán estar debajo del árbol de la sombra de redención. Todos querrán tener lo que tiene ese árbol, y todos querrán acercarse a ese árbol y comer de ese árbol y vivir en ese árbol. Así que no te desanimes por lo que está pasando. Aprende a humillarte y llama hoy la humillación, no humillación, sino esperanza. Jesús, para terminar, fue a la cruz del Calvario, se humilló, descendió hasta lo más profundo, y hoy está sobre todo nombre que se nombra. Esa es mi esperanza. Cuando me humillo, cuando Él me humilla, yo sé que Él ascendió, cumplió, venció, y hoy está sobre todos. Yo sé que Él me dará mi victoria, yo sé que Él me dará mi corona, pero sabes una cosa, vamos a arrojarlas delante de Él, vamos a tirarlas en adoración delante de Él. Eso seguirá siendo nuestra vida, adorarlo a Él, presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable, lo cual es la verdadera adoración, lo cual es la verdadera humillación. Así que gózate si estás humillado. Ahora entiendo a Pablo perfectamente cuando decía: gozaos cuando estés en las tribulaciones, cuando os vituperien por causa de Cristo, cuando os murmuren, cuando los critiquen, cuando les digan fanáticos, cuando les digan aleluya, cuando en las redes sociales digan que todos los pastores son ladrones, que todos los cristianos son una porquería, que somos homofóbicos, que somos de lo peor. Alégrate y gózate, porque Dios está engrandeciendo en tu vida tu raíz, tu madurez, y cuando salga ese retoño, nada ni nadie lo podrá quebrar. Amén. Ponte de pie, iglesia, y vamos a orar esta noche. Vamos a echar raíces. Vamos a dejar que la presencia del Señor en este tiempo nos guíe a gozarnos esa humillación, a vivirla saludablemente, espiritualmente hablando, a entender que es Dios. No le eches más la culpa al diablo. El diablo no tiene nada que ver con la humillación. El diablo simplemente es un utensilio de esa humillación. Es Dios el que lo está permitiendo. Es Dios el que lo está haciendo, y es un acto de santidad. Señor, en el nombre de Jesús te pido que todos nosotros como iglesia, todos los que están allí en las redes sociales, Señor, todos los que han sido humillados, maltratados, Señor, lastimados por este tiempo, por personas, por publicaciones, Dios, por envidia, Señor, por críticas, aún sin entender lo que está pasando, que tú les des esperanza, Señor. Que tú fortalezcas en ellos esa esperanza de que esa humillación les traerá un enorme peso de gloria. Estas breves tribulaciones, estas breves humillaciones no se comparan con el enorme peso de gloria que vendrá. En el nombre de Jesús, Señor, tráeles tu esperanza, Padre Santo. Tráeles madurez, bendito Rey. Yo te pido que tu agua, que tu lluvia tardía y tu lluvia primera, Señor, caiga. Si el árbol está quebrado, si el árbol ha estado seco, Señor, si sus raíces se están secando, Dios, si su vida espiritual se está secando, Señor, si su vida devocional, si su vida ministerial, de servicio, Señor, se está secando, si aquí hay árboles, Dios, que necesiten que tú traigas tu lluvia, Señor, haz caer tu lluvia sobre ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús, que llueva, Señor, que llueva sobre estos árboles secos, Señor, que llueva sobre estas raíces, Señor, que llueva sobre estos retoños tu presencia, Señor, y que podamos ser árboles que lleven fruto, Señor, y que podamos ser árboles en los que deseables, Señor, que en los que muchos quieran tomar sombra, Señor, que podamos ser árboles en los cuales otros se soporten, se sostengan, Señor. Llueve en nosotros tu presencia, Señor. Llueve en tu iglesia tu presencia, Señor. En medio de la humillación trae una tempestad de tu presencia, Dios. Aleluya, Señor. Yo sé que tú lo estás haciendo, Padre Santo. Y hoy, amado Dios, descansamos en ti y nos gozamos en la humillación con esa sonrisa que tenía David cuando ese filisteo, cuando ese gigante Goliat le decía: tú que vienes conmigo con palos y piedras. Danos esa esperanza, danos esa sonrisa que tenía David en su boca, de la esperanza de saber: tú, Jesús, estás con nosotros. Tú estás en el descenso, tú estás en la humillación. Tú vas a pasar con nosotros por el desierto. Tú vas a pasar con nosotros por la humillación, Señor. Tú vas a pasar con nosotros por la prueba, Dios. Y en tu tiempo, Dios, a tu hora, en tu momento, el cumplimiento de tu palabra se dará, Señor.
se dará al 30, al 60, al 90, al 100 por uno tu fruto en nuestra vida, Señor. Pero por ahora llévanos, Dios, a donde tú quieras, Señor, a los lugares que tú quieras, y danos la exaltación, la promoción, la bendición, Señor, en tu tiempo, en tu lugar, bajo tu honra y tu gloria, Señor. Que jamás nos robemos lo que te pertenece a ti, que es tu gloria y tu honra, Señor. Hoy recibimos esa lluvia. Levanta tus manos al cielo, levanta tu rostro al cielo y dile: gracias, Señor, porque tú estás haciendo que llueva tu esperanza en mí. Dile: gracias, Señor, por tu lluvia. Gracias, Señor, por traer esa lluvia fresca a mi vida, Señor. Gracias, Dios. Hoy recibimos tu lluvia, tu esperanza, Señor, tu renuevo. Y somos como esa vara de Aarón, Dios, que aunque hayamos sido quebrados, aunque hayamos sido acabados, Dios, nace el retoño tuyo en nosotros, nace ese renuevo, Dios, y nunca dejará de crecer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey esta noche. Amén. Amén. El Señor los bendiga. Si hay alguien que nos visite en las redes sociales por primera vez, yo quiero orar contigo. Yo te pido que repitas esta oración conmigo allí, para que el Señor traiga esa resurrección, esa vida a ti. Si estás pasando por pruebas, si estás pasando por circunstancias difíciles, es el mejor momento para descender, morir y que el Señor se glorifique en las circunstancias. Entregarle todo a Dios es lo mejor, es la mejor decisión que podemos tomar. Así que repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Yo te pido que perdones mis pecados, Señor, porque me he alejado de ti, te desconozco, Señor, pero quiero conocerte. Quiero que tú me enseñes, Padre Santo, y que me guíes. Yo acepto el sacrificio que hiciste, Jesús, en la cruz del Calvario, y que moriste por mí, que te humillaste y descendiste hasta el infierno para salvar mi vida, Señor. Y hoy, Dios, en el nombre de Jesús, te pido que me hagas un hijo tuyo, Señor. Que me permitas congregarme en una iglesia para echar raíces, Señor. Que me permitas estudiar y discernir tu palabra para echar raíces, Dios. Y que siempre estés conmigo todos los días hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor los bendiga. Recuerden, Redención es su casa, su familia es el lugar donde encontrar amor. Nos vemos todos los días a las 7 y el domingo a las 11 de la mañana. Amén.